Presidencia analiza subir salarios a gobernadores que ya no reciben mordidas, aunque persisten denuncias de corrupción y baja ejecución en los CODEDES. Gobierno lanza nueva ofensiva contra el lavado de dinero, envía al Congreso una propuesta de ley y advierte que si no se aprueba, Guatemala podría quedar en la lista gris internacional. Los dos sujetos que observa en la motocicleta, uno de amarillo que es el conductor, son los responsables de emboscar al médico José Sánchez Arenales. Un médico fue asesinado a balazos al llegar a su clínica en la zona 7 capitalina. Cámaras captaron a los sicarios que lo esperaban y su muerte ha causado conmoción en el gremio médico. Se declara con lugar la revisión de la medida de coerción instada por el señor Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, arresto domiciliario en su residencia, pudiendo movilizarse en el territorio nacional. Sala de Apelaciones libera a Arnoldo Medrano, ex jefe edil de Chinautla, tras 8 años preso por lavado y fraude. Cumplirá el resto de su condena en casa, pese a sentencia de 29 años. ¿Qué vas a querer hoy? Marihuana para fumar, brownie, LSD, cartuchos de wax, perico, tachas, colmillo. Hoy tengo de todo, mano. Carteles y pandillas reinventan el narcomenudeo. Ahora las drogas se venden a la carta con un clic y llegan hasta las escuelas. Descubra cómo la tecnología y el crimen organizado transforma el tráfico de drogas en Guatemala esta noche. Buenas noches, gracias por estar este lunes sintonizando la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Buena decisión, hay que empezar la semana bien informados, así es que vamos directo a las noticias. El presidente Bernardo Arévalo analiza realizar un incremento salarial a los gobernadores departamentales. Según el mandatario, la decisión compete a que sus representantes ya no son parte de un sistema de corrupción. Sin embargo, esta decisión se toma en medio de una baja ejecución presupuestaria desde los departamentos. Según Arévalo, existe un estudio sobre la estructura salarial de las gobernaciones, ya que históricamente ha sido un tema abandonado. Aunque no precisó de cuánto será el aumento, indicó que la decisión responde a que anteriormente los gobernadores eran parte esencial del sistema de corrupción, al recibir dádivas o beneficios por obras de infraestructura que se realizaban a través de las gobernaciones y los consejos departamentales de desarrollo. Entonces, el funcionario tal se llevaba una tajada de tal por ciento, el funcionario tal se llevaba una tajada de tal por ciento, y etcétera, etcétera. Claro, en esas condiciones usted hasta podría decir, yo trabajo de gratis mientras me den siempre una tajada. Bueno, se acabaron las tajadas, se acabaron las mordidas. Sin dar mayor detalles, la presidencia informó que aún reciben denuncias sobre actores que continúan solicitando beneficios e incluso ya se ha destituido a algunos servidores públicos. Este año los CODEDES recibieron aportes extraordinarios que suman más de 12,000 millones de quetzales para la ejecución de obras comunitarias. Sin embargo, hasta la semana pasada, la ejecución presupuestaria no superaba el 17%. ¿Y cuánto gana un gobernador? Aunque según el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, las dependencias del Estado deben mantener actualizada y disponible en todo momento la información como la nómina salarial de sus empleados, no todas las gobernaciones departamentales lo cumplen. Pero este es el salario actual de los gobernadores según la última planilla disponible. Mauricio Benard, gobernador de Guatemala, gana 20,611 quetzales. María Angelina Aspuac, de Zacatepeques, 15,298. María del Tránsito Calán, de Chimaltenango, 18,916. Mayra Leticia López, de Quetzaltenango, 18,916. Edgar Tuy, de Sololá, 18,916. Delfina García Reyes, de Totonicapán, 15,916. Rolando López Crisóstomo, de San Marcos, 16,591. María Enríquez, de Suchitepeques, no tiene información disponible en su página. Fernando Antonio Mazariegos, de Retaluleu, 18,916.
Vivian Mayorga de Escuintla, 19.291. Alan Javier Melgar de Santa Rosa, 15.916. Diana María Herrera de Jutiapa, 18.916. En el caso de la gobernadora de Jalapa, el salario está oculto desde enero de este año. Su antecesora sí lo tenía público y era de 17.691 quetzales. Luis Alberto Compa de Chiquimula, 16.291. Francisco Arturo Echeverría de Zacapa, 18.916. Carlos Tenas de Izabal, 19.291. Carol Paredes Zacarías, gobernadora del Progreso, 19.291. Maynor Chen Cujá, de Baja Verapaz, 18.916. Dilia Margarita Cocoy, de Alta Verapaz, oculta su salario, pese a que el gobernador designado por Alejandro Yamatei sí publicaba las nóminas. El gobernador de Quiché, Hermán Carlos Ríos, no tiene información pública en su página. Elsa Hernández Méndez, de Huehuetenango, 19.291. Y Mauricio Acevedo de Petén, 18.916. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el Ejecutivo entregó al Congreso una ley con la que buscan un marco normativo en contra del lavado de dinero. La propuesta se suma a una serie de iniciativas impulsadas por el gobierno que a la fecha aún no han sido aprobadas. La presidencia envió al Congreso una propuesta de ley que busca combatir el lavado de dinero. La iniciativa, identificada con el número 6593, propone establecer una definición clara de las personas o empresas obligadas a reportar transacciones sospechosas, explicó el presidente Bernardo Arévalo. Agregó que, de no ser aprobada, el país podría ser incluido en una lista gris. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros bancos serían mirados con sospecha en el exterior por no cumplir nuestras obligaciones en prevención de lavado de dinero, que es un tema que nos preocupa, vale la pena decir, no únicamente a nosotros, sino que es una ocupación central internacional. Según la propuesta, las personas obligadas a reportar transacciones deberán contar con un programa que evite que sus negocios sean utilizados para lavar dinero o financiar el terrorismo. La iniciativa se suma a otras que el Ejecutivo ha presentado al Congreso, pero que no han sido aprobadas. El mandatario aseguró que sostendrán acercamientos con las bancadas para conseguir apoyo. Alrededor de esta iniciativa, se ha presentado el día de hoy, ha habido conversaciones informales y ahora habrá presentaciones formales y discusiones formales en las comisiones y con las bancadas para poder discutir cualquier duda que exista sobre el particular. La propuesta fue incluida en la agenda de este martes para su lectura en el Congreso y será enviada a comisión para obtener un dictamen o realizar modificaciones, según lo consideren los diputados. Con imágenes de Daniel Samayoa para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mire, los diputados sesionaron 2 veces este martes, en la última semana previo a que regresen del primer receso del año. La comisión permanente convocó a los diputados para las 11 de la mañana y para la 1 de la tarde. Primero para avanzar con interpelaciones y luego con una agenda en la que, según los acuerdos, podrían elegirse los 2 directores ante la Superintendencia de Competencia, que ha tenido retraso, sumado a la intención de prorrogar, por lo menos hasta septiembre, el pago del impuesto sobre la circulación de vehículos, como se hizo el año pasado. Además, se pretende leer varias iniciativas para que vayan a comisión y reciban dictamen, como la propuesta para regular manifestaciones, así como la que busca dar un aporte mensual por 3 años a los expatrulleros de autodefensa civil, entre otras propuestas. Y 17 de los 18 miembros de la Comisión de Reformas al Sector Justicia presentaron una iniciativa para crear la ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación, ya que actualmente carece de una legislación propia. La propuesta fue presentada ante la comisión hace meses por parte de las actuales autoridades de la PGN, que funciona como el abogado del Estado en temas legales. En su momento, la PGN y el Ministerio Público se encontraban bajo la misma dirección, pero en 1994 se les separó, pero no se creó una ley específica para la PGN. La propuesta que ahora se busca aprobar estaría basada en aspectos como estructura, modernización, carrera administrativa, atención de grupos vulnerables y representación del Estado. Ya presentamos la iniciativa como iniciativa de ley, una nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación.
que es una iniciativa que se trabajó desde la PGN, y no solo en este periodo de la PGN, sino en periodos anteriores que han venido construyendo esa iniciativa. Y el día de hoy, 17 de 18 miembros de la comisión la hemos firmado como iniciativa propia de la comisión y ha sido entregado a dirección legislativa. Y ahora lo que nos toca es ya darle el inicio a la discusión formal de la iniciativa. Y la Dirección de Recursos Humanos del Congreso dio a conocer que han recibido por lo menos 5 reportes de trabajadores que solo llegan a marcar, pero luego se retiran. Durante una situación con el subjefe del bloque Voz, se manifestó sobre estos casos que han sido detectados por los mismos diputados y que según la Dirección de Recursos Humanos ya se remitieron dichos reportes al régimen disciplinario para que se investiguen. Actualmente los trabajadores del Congreso están normados por la Ley de Servicio Civil del organismo legislativo que regula sanciones dependiendo del nivel de gravedad de la falta. Además, se dio a conocer que solo en lo que va del año se han erogado más de 400 millones de quetzales en salarios del personal bajo el renglón 0. Como que van al gimnasio, no sé, pero se vienen a marcar, suben a su carro y se van. No creo que vengan a hacer ninguna acción de trabajo, porque si uno viene con tenis, pants y sudadero es porque no sé si ya tenemos una unidad de deportes o algo así aquí en el Congreso. Quiero comentarle que yo sí soy testigo de que está ocurriendo eso. Por ese motivo giré instrucciones al Departamento de Gestión de Personal para que su unidad de supervisión se apostara en los diferentes puntuales y he estado recibiendo ya reportes con nombres y apellidos de quiénes son las personas que están haciendo esto. En otras cosas, 3 agentes de la Policía Nacional Civil fueron sorprendidos por pobladores mientras consumían bebidas alcohólicas en la colonia Santa Ana, en Esquipula, Chiquimula. Se encontraban en estado de ebriedad dentro de la patrulla, según la denuncia de los vecinos. Durante las primeras horas de este lunes ingresaron a un restaurante y bajo amenaza robaron varias botellas de licor. Los agentes fueron identificados como Óscar Vicente Ramos Ramírez, Herzog Naamán Grijalva Sarceño y Hermel Álvarez Vázquez. Por orden del director general de la PNC, David Boteo, los 3 fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Y Escuintla suele ocupar el segundo lugar en hechos delictivos a nivel nacional, solo por debajo de la ciudad capital. Robos y actos violentos afectan a su población y según mandos de la Policía Nacional Civil se han intensificado las acciones para enfrentar esta problemática. Con el objetivo de retomar el control en el departamento de Escuintla, la Policía Nacional Civil desarrolla al menos 20 planes enfocados a contrarrestar hechos negativos, como el robo de vehículos, sicariato, extorsiones, robo de mercadería y asalto en buses. Los resultados que tenemos de enero hasta la fecha y son 1.589 capturas en lo que va del año. Por orden judicial tenemos 243 capturas, detenidos por portación ilegal de arma de fuego tenemos 75, personas que se dedican al robo de combustible, mercadería y asaltando buses hemos capturado 14 personas. Por el hurto y robo de vehículos de 2 y 4 ruedas tenemos 34 personas detenidas, armas incautadas tenemos 134 y vehículos recuperados de 2 y 4 ruedas tenemos 137. Hemos realizado 175 allanamientos, 17 requisas. Lo que resalta la PNC es la importancia de la cultura de denuncia por parte de la población. Esto para reaccionar de forma oportuna, es por ello que informan de los números a los cuales la población puede hacer denuncias. Gracias a la denuncia ciudadana siempre de la población, la gente honrada que día a día sufre los temas de delincuencia y gracias a Dios han confiado en los números telefónicos, por lo cual proporcionaré el de la comisaría 31, que es el 5551-3921 y el 110, que es nuestra línea telefónica de emergencias. También tenemos el número de anticorrupción, es el 1531. Si usted es víctima de cualquier mala práctica policial, llame al 1531. Seguimos trabajando y lo que esperamos es que usted denuncie día a día para poner tras las rejas a los delincuentes. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Y con sus uniformes sobre el féretro fueron inhumados los estudiantes atacados a balazos en el Parque Central de Flores, Costa Cuca. Carlos Miguel Temá y Melvin Castellanos, ambos de 14 años, fueron despedidos por sus compañeros del Instituto Básico por Cooperativa Quejel, Eugenio Langeru García, el domingo.
tras ser asesinados junto con Saúl López, de 19 años. Según las autoridades, la principal línea de investigación apunta a una disputa entre pandilleros que operan en el área costera de Quetzaltenango. Y el Ministerio Público realizó un allanamiento en la vivienda de la menor de 12 años, señalada de haber atacado con cuchillos a su maestro, Pedro Enrique Herrera Tello, de 70 años. Durante la diligencia fueron localizados 6 cuchillos ocultos dentro de un poncho. También fueron decomisados documentos y teléfonos celulares que podrían aportar información clave para esclarecer el caso que ha causado conmoción en la población de Huehuetenango. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el motivo que llevó a la menor a cometer la agresión. Vamos a otro tema. El viceministro de Educación actualizó la información sobre la situación del Instituto de Huehuetenango, donde este profesor del que hemos hablado fue apuñalado. Las autoridades aseguraron que no se retomarán las clases hasta que se realice una investigación psicológica en toda la comunidad educativa. En realidad, en estos casos lo que se requiere es una intervención de especialistas en el campo de la psicología y la recuperación socioemocional para lograr generar un ambiente apropiado y que la escuela pueda retornar a la normalidad. El instituto, en este caso, a retornar a la normalidad. ¿Cuándo consideran ustedes que ya se podrían retornar, digamos? Bueno, estimamos que en el transcurso del mes de agosto, puede ser que en 2 o en 3 semanas, las cosas van a ir mejorando, pero sí es un proceso un poco más largo que eso. Y un ataque armado en contra de un médico ocurrió en la colonia Tikal 1, en la zona 7. 2 sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon en 3 ocasiones. En una cámara de vigilancia quedó grabado el momento en que los sicarios esperaban a su víctima. José Antonio Sánchez Arenales, de 50 años, se dirigía hacia su clínica en la 30 Avenida y Sexta Calle de la zona 7 en la colonia Tikal. Sin embargo, fue atacado por sicarios que lo esperaban. Este momento quedó grabado en cámaras de seguridad y ahora el Ministerio Público investiga el móvil del crimen. Eran alrededor de las 6 de la mañana y el doctor José Antonio Sánchez Arenales estaba por llegar a su clínica ubicada en la colonia Tikal 1, en la zona 7 capitalina. 2 hombres a bordo de una motocicleta le esperaban al final de la 30 Avenida B y Sexta Calle, en donde usualmente estacionaba su vehículo, y le dispararon en 3 ocasiones. El momento en que los sicarios esperaron al médico quedó grabado en video y se viralizó en las redes sociales. En él se observa que uno de los asesinos viste un sudadero amarillo y maneja una moto negra, mientras que el otro usa un sudadero con capuchón negro. Y según testigos, merodearon por varios minutos antes de cometer el crimen. Los disparos en contra de Sánchez Arenales fueron fatales, y a pesar de los esfuerzos de bomberos municipales, quedó fallecido dentro del carro. El crimen de José Antonio Sánchez causó indignación entre los médicos que lo conocieron, quienes exigieron que se esclarezca lo ocurrido. Por medio de varios comunicados fue como mostraron su pesar y pidieron justicia. En un mensaje compartido por uno de sus conocidos y quien lamentó el hecho, se lee que el doctor José Antonio Sánchez tuvo sus inicios en la colonia 1 de Julio, en donde perteneció al grupo Scout 51. Luego empezó sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala como médico y cirujano, especializándose en diabetes, sobre todo en el trato de casos de extremidades inferiores. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha dado a conocer alguna hipótesis del móvil del crimen. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Mire, un niño de 3 años pudo haber muerto asfixiado después de que su progenitor lo dejara en el interior de un vehículo mientras aparentemente asistía a un encuentro deportivo en Suchitepeques. La Procuraduría General de la Nación informó que el menor fue rescatado después de la negligencia. Además, se dio a conocer que ya se encuentra bajo la tutela de su mamá, ya que se procedió a alejarlo de su progenitor, y un juez decidirá qué procede con este hombre después del incidente. Por su parte, el padre del niño dio a conocer que se ausentó aproximadamente 15 minutos, ya que había olvidado su dispositivo móvil después del encuentro futbolístico y fue a buscarlo. Sin embargo, las indagaciones continúan para determinar qué fue lo que realmente ocurrió.
Y más noticias, el comisionado presidencial contra la corrupción, Julio Flores, señaló al Ministerio Público por archivar una denuncia interpuesta el año pasado sobre una supuesta red de trata de personas que habría operado en las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones. Este hecho habría ocurrido durante el gobierno anterior y, según fuentes, involucraba a mujeres contratadas dentro de la cartera para brindar servicios sexuales. El caso se conoció en mayo del 2024, después de la destitución de Jazmín de la Vega como ministra del CIP. La exministra aclaró que no fue ella quien interpuso la denuncia, aunque en su momento fue llamada a declarar ante la Fiscalía. Aseguró no haber tenido más información del caso. Según declaraciones a Guatevisión sobre este caso, el Ministerio Público aseguró que las declaraciones del comisionado son falsas, pues sí existe una investigación de oficio, la cual ha permitido detectar irregularidades en la contratación de personal que laboró en ese ministerio. La información que tenemos es de que efectivamente presentó una denuncia, sin embargo, en la tendencia que se ha convertido normal dentro del Ministerio Público, fue archivada la misma. Y una sala de apelaciones benefició a Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla, con arresto domiciliario, lo que le permitirá salir de prisión. Medrano estaba en la cárcel al ser condenado en el 2020 por el caso Negocio de Familia. La permanencia en prisión preventiva durante 8 años sin sentencia firme constituye una grave violación a los principios constitucionales y convencionales del debido proceso, el plazo razonable y la presunción de inocencia. Este es uno de los argumentos que dieron los magistrados de la Sala Segunda de mayor riesgo durante su resolución, la cual permitió la salida de prisión de Arnoldo Medrano, exalcalde de Chinautla. Medrano fue condenado el 20 de agosto de 2020 a 29 años de prisión por asociación ilícita, lavado de dinero y fraude, en el marco del caso Un Negocio de Familia. Desde entonces estuvo recluido en la cárcel Mariscal Zavala. Pero esta no fue la única razón. Otro de los aspectos considerados por los togados fue la edad del exfuncionario y que la sentencia aún no está firme. Aunado a eso, debemos tomar en cuenta que estamos frente a una persona que solicita medidas sustitutivas que está catalogada conforme a la ley como una persona adulto mayor o de la tercera edad. Por lo tanto, nos vemos obligados a aplicar la ley, pues se debe tener presente que existe una ley de la protección de personas de la tercera edad y en la cual se le debe prestar atención a la salud y a un trato conforme a su edad. Según los magistrados, Medrano, de 74 años, no presenta peligro de fuga ni de obstaculización a la averiguación de la verdad, por lo que se le otorgó arresto domiciliario. Además, no podrá salir del país sin autorización judicial y deberá acudir al Ministerio Público una vez al mes para el registro biométrico. El caso Un Negocio de Familia reveló que una estructura criminal habría obtenido 469 millones de quetzales al cooptar la municipalidad de Chinautla. En 2020, Medrano fue condenado junto a otras 13 personas. Sin embargo, el exalcalde aún enfrenta un proceso pendiente por el caso Vivienda Digna, cuyo debate estará a cargo del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal. Con imágenes de Carlos Ochoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Ese día concluyó el debate contra 6 ex trabajadores de la municipalidad de Chinautla señalados en el caso Vivienda Digna. Según la investigación, se desviaron 10 millones de quetzales que estaban destinados a la construcción de viviendas. Una auditoría reveló que los materiales usados no coincidían con los adjudicados en el proyecto. El Ministerio Público pidió penas de entre 4 y 13 años de prisión para Maritza Ortiz, Marlon Alberto Álvarez, Eduardo Adquí Ortiz, Judith Magalí Soc y Katie Carolina Rodríguez Retana, todos acusados de fraude. También solicitó una condena por estafa para Josué Alexander Colindres, vinculado a la entrega de bienes. El tribunal dará a conocer su sentencia el próximo 1 de septiembre. Y José Alfredo Cotzojay y Rolando Enrique Hernández fueron enviados a juicio por el delito de lavado de dinero u otros activos en el caso Industria Militar. Antes de que iniciara el debate, ambos solicitaron acogerse a un procedimiento de aceptación de cargos, condicionado a que se modificara la acusación por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. El Tribunal Sexto de Sentencia Penal resolvió que el cambio de delito no era procedente, aunque sí era viable aceptar los cargos. Ante ello, los sindicados decidieron retractarse de su solicitud. Debido a esta situación, el tribunal se inhibió de continuar conociendo el caso y enviará el expediente a una sala de apelaciones para que se designe un nuevo tribunal.
Miren, más de la justicia. En audiencia de primera declaración, el exdiputado del extinto Partido Patriota, Aníbal Augusto Salguero, fue ligado a proceso penal por el caso asalto al Ministerio de Salud. La FESI lo señala de solicitar plazas de trabajo a exfuncionarios para sus allegados como favores políticos cuando fungió como diputado. El Ministerio Público puso a la vista de la jueza oficios a través de los cuales Salguero hizo peticiones de beneficios a favor de terceras personas, evidenciando el tráfico de influencias. Salguero no quiso declarar ante la jueza Abelina Cruz. Luego del análisis de los indicios del caso, la juzgadora resolvió ligarlo a proceso penal por tráfico de influencias y le otorgó arresto domiciliario. La próxima audiencia fue programada para el 15 de enero del 2026. Qué bueno que continúa con nosotros porque tenemos un importante tema. Mire, cárteles de narcotráfico y pandillas han unido fuerzas con un objetivo en común: poner las drogas al alcance de un clic. ¿Cómo evolucionaron hasta ofrecerlas a la carta? Se lo revelamos en nuestro reportaje especial. El crimen organizado está evolucionando y tomando diferentes formas. ¿Qué vas a querer hoy? Marihuana para fumar, brownie, tusi, los dulcitos que te gustan, LSD, cartuchos de wax, perico, tachas, colmillo. Hoy tengo de todo, mano. ¿Qué me vas a pedir? Los cárteles del narcotráfico se han fusionado con las maras para incrementar el narcomenudeo en el país. Anteriormente el narcomenudeo solamente se daba a través de algunos puntos de distribución. Ahí en El Gallito, por ejemplo. En El Gallito era un lugar donde se manejaba o se maneja, digamos, distribución así de narcomenudeo, y también puede ser que se maneje a cantidades de gran escala. Sin embargo, hoy en día ha evolucionado por el tema de las pandillas. Han venido a cooptar todos los territorios con las dos pandillas que ya son de conocimiento aquí en el país, la MS y la Mara 18. Ahora acceder a las drogas es tan fácil como enviar un mensaje de texto para que los dealers te extiendan su menú. Yo lo contacto al dealer siempre por WhatsApp, le pongo si tiene lo que quiero consumir y aprovechando me manda el menú de los demás productos que tiene. Normalmente tiene marihuana, tiene cartuchos de wax, que son la marihuana pues líquida que se puede usar como cigarro electrónico, también tusi, también tiene dulces, MDMA, LSD, o sea, la verdad es de que el menú sí es bastante variado. Pero aquel estereotipo de que los dealers y pandilleros son personas tatuadas con un tipo de vestuario específico y lenguaje característico ha quedado en el olvido. Son personas, digamos, normales, con un aspecto normal. Muchas de ellas se encuentran en lugares quizás muchas veces públicos, por ejemplo en plazuelas, en plazas, en lugares cercanos a donde hay mucha gente. Estas estructuras se encuentran industrializándose a tal punto que ahora drogas como la marihuana y cocaína ya no tienen su forma natural, sino que vienen en paquetes y formatos que fácilmente se pueden confundir con un inocente dulce, gomita o brownies. Son las bolsitas muy bien presentables, con dibujos, con estampados muy bien hechos. Los brownies, por ejemplo, las gomitas que definitivamente son llamativas para un niño, para un menor de edad. El tusi es un término que le vienen llamando a la famosa cocaína rosa, pero al final es cocaína, pero aquí se le llama tusi. Entonces, como tal, si vemos y vamos al INASIF y pedimos algo que fue identificado como tusi, al ver, digamos, el peritaje que hacen ellos, la prueba científica le va a dar cocaína. Pero esta gran oferta se debe a una gran demanda, según los expertos. Esto se demuestra con la identificación de un narcolaboratorio que era exclusivamente para la fabricación de tusi. Durante las diligencias de allanamiento se localizaron 132 canecas que contenían una sustancia, y las pruebas de campo preliminares dieron como resultado presuntivo positivo para anfetaminas. Con el tema del narcolaboratorio, pues fue un resultado que se dio en seguimiento de un
un trabajo en conjunto que se ha tenido con otras instituciones. No se había tenido la ubicación de un narcolaboratorio, este es el primero en este año y en otros años. Habíamos tenido como una pausa, digamos, en las ubicaciones de estos laboratorios, sin embargo, este es un éxito que nos puede arrojar los avances que estamos teniendo nosotros en el tema del narcotráfico y también en el tema del narcomenudeo. Y para llevar a cabo el narcomenudeo, las mafias están utilizando las tecnologías y redes sociales para lograr persuadir a los más vulnerables. Ellos están haciendo uso de la tecnología a través de redes sociales y su manera de distribuirlo pues es a través de lo que comúnmente se está haciendo ahorita, a través de personas que trabajan en mensajería o entrega de alimentos de comida rápida. Los departamentos que presentan mayor narcomenudeo son Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Suchitepeques, Jutiapa, Chiquimula y Quetzaltenango. Sin embargo, Solís explica cuáles son esos vacíos legales que provocan que muchos distribuidores no sean correctamente procesados. La ley de la narcoactividad únicamente establece narcotráfico en sus diferentes maneras de realizar el narcotráfico, ya sea a través de siembras, comercio, tráfico, sus diferentes modos de hacerlo. Sin embargo, la legislación no establece la palabra como tal narcomenudeo o microtráfico. Según los datos del Ministerio Público, ¿cómo avanzan estos casos? De los 9.608 delitos por denuncia, los casos se encuentran de la siguiente manera. 2.623 casos tienen sentencia, 2.564 casos se encuentran con figuras especiales, 1.948 casos se han desestimado, 960 casos se encuentran en investigación y se han suspendido 918 casos de la persecución penal pública. Sin embargo, para la viceministra Palencia, el narcomenudeo va más allá de las denuncias. La mayoría de las detenciones provienen de operaciones de oficio y de investigaciones. El 2025 tenemos alrededor de más de 900 personas detenidas en el periodo en el que estamos. Entonces, eso evidencia que tenemos un 26% de aumento en las detenciones a diferencia del año pasado. Estas mafias ya no se encuentran únicamente en las calles, están en las redes, están en los bares y están hasta en los colegios y escuelas. En los colegios no hay controles de parte de los padres de familia. Hoy los niños tienen un teléfono celular donde tienen acceso a todas las redes sociales y por ahí encuentran. Los niños son curiosos, los adolescentes son curiosos y encuentran eso y logran de que estas personas que están involucradas en el negocio de este ilícito definitivamente la van a tomar la voluntad a los pequeños. Pero como estas estructuras están penetrando hasta lo más profundo de nuestra sociedad, al final ellos tienen un distribuidor, digamos en macro, les da con cantidades medias y se los distribuye a determinado grupo. Ellos a la hora de venir y hacer, digamos, sus porciones pequeñas, ya prácticamente utilizan a niños y a personas, por ejemplo, de las tiendas, que a ellos se los distribuyen, que si ellos no trabajan para ellos, si se independizan, por ejemplo, no trabajar para la pandilla, es ahí donde viene el problema de los homicidios. Los niños los utilizan para ir a entregar o para hacer como banderas para ver si llega la policía o la autoridad. Utilizan a personas que son vulnerables y que prácticamente le toman el control por el temor que les pueden causar a estas personas. Esto es lo que pasa cuando el narcomenudeo se disfraza de inocencia y está a la carta. Iniciando la semana también vamos a hablar de dinero. El aplazamiento de pedidos por parte de los compradores estadounidenses derivado de la incertidumbre por los aranceles afecta las ventas de uno de los principales sectores de exportación de Guatemala, el del vestuario y textiles. Carlos Arias, presidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles de Guatemala, explica que debido al aplazamiento de órdenes de pedidos por parte de los compradores estadounidenses, el sector podría perder la venta de la temporada de fin de año y Navidad o que ésta sea muy reducida. Los compradores han postergado sus pedidos a causa de la incertidumbre generada por el plan arancelario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cambia constantemente su decisión respecto de las tasas de aranceles
para importar desde distintos países. Guatemala tiene un arancel del 10% en la actualidad, pero los compradores esperan conocer qué porcentaje se impondrán a otros países competidores. El año comenzó con una perspectiva positiva. Se creía que el sector podría crecer 7%, pero cuando surge el tema de los aranceles y comienza la incertidumbre sobre cuál será finalmente la tarifa que tendrá Guatemala, esta perspectiva disminuye. Según Arias, han observado una reducción de órdenes, no porque no necesiten el producto, sino porque no tienen claridad sobre cuánto costará finalmente producirlo en Guatemala o en otros países proveedores. Agregó que ahora están entregando y comenzando a producir los pedidos para la época de fin de año y Navidad. Es una temporada muy importante y la preocupación es que si faltan esas órdenes, será muy difícil recuperarlas dentro del mismo año. La temporada de regreso a clases en Estados Unidos en septiembre es muy importante, pero la Navidad es la época más fuerte del año para sus clientes. Se estima que entre el 30 y 40% de la producción anual se entrega hacia finales de año, para el Día de Acción de Gracias, el Black Friday y la Navidad. Las otras temporadas son menores, pero esta es una época complicada para enfrentar tanta incertidumbre. Y es que todo es una cadena. Si una fábrica pierde el 10% de sus órdenes, lo más lógico es que pierda el 10% de su capacidad instalada, lo cual incluye empleos. Con información de Rosa María Bolaños, para Noticiero Guatevisión, Paula Osaet.